Dios es quien nos da el entendimiento para podernos restaurar en cualquier área de nuestro proyecto de vida. Y así poder crecer, conociendo cuál es nuestra bendición y podernos afirmar, rindiéndonos ante su única verdad que es su palabra, para tener o aumentar la verdadera fe. Continuamos trabajando este punto precioso que el Señor nos ha inquietado como iglesia para compartir la vida del reino. Esas cualidades que deben de estar impregnadas en nuestras vidas para poder nosotros cada día más ser esa luz, esa sal, esa esperanza para la humanidad. He titulado esta palabra la única y verdadera riqueza. La única y verdadera riqueza. Y muchas veces de nosotros le damos el valor más al papel moneda, a las riquezas materiales, que a lo que verdaderamente nos enriquece. Y por eso quiero hoy hablar a partir de Mateo capítulo 6, porque ya hemos hablado de Mateo 5, ya vamos a partir del versículo 19. Entonces, vamos a mirar Mateo capítulo 6, versículo 19 en adelante. Dice en palabra de Dios para todos: no guarden tesoros para ustedes aquí en la tierra, donde la polilla y el moho los dañarán. Además, los ladrones pueden entrar a su casa y robárselos. Más bien, guarden tesoros para ustedes en el cielo, donde no los dañarán la polilla ni el moho, y donde los ladrones no pueden entrar a robárselos. Pues donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. El ojo es la luz del cuerpo. Si tus ojos ven bien, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tus ojos ven mal, entonces todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Si la única luz que tienes es la oscuridad, qué horrible oscuridad tendrás. Y último versículo: nadie puede servir a dos patrones al mismo tiempo. Odiará a uno y amará al otro, o se dedicará a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir al mismo tiempo a Dios y a las riquezas. Entonces, la única y verdadera riqueza para nuestras vidas la vamos a empezar a comprender un poquito allí con Eclesiastés, allí en el capítulo 5. Y voy a leer solo el versículo 19, para que no empecemos a malinterpretar hoy el mensaje. ¿Qué dice en palabra de Dios para todos? Dice: si Dios le da a uno riquezas, propiedades y el poder de disfrutar de ellas, hay que aprovechar, aceptar lo que Dios le da a uno como regalo, el fruto de nuestro trabajo. Entonces, aquí no se trata de ser entonces pobres, ¿cierto? Y habla Salomón, habla un rey que lo tuvo todo, que de alguna otra manera vivió muy cómodamente, aunque él de eso literalmente en Eclesiastés, él dice: de nada sirvió tener todo eso, porque eso no me hizo feliz. Ni siquiera las mujeres, saben que él tuvo muchas esposas, Salomón tomó demasiadas esposas, pero ni siquiera eso complació su vida. Entonces, la pregunta, leyendo Eclesiastés capítulo 5 versículo 19 es: ¿Dios te ha dado lo que tienes? Hagas esa pregunta. ¿Dios le ha dado lo que tienes? Porque vuelvo y repito el versículo de Eclesiastés. Si Dios le da una riqueza, propiedades
y el poder disfrutar de ellas hay que aprovechar. Estoy leyendo en palabra de Dios para todos. Si Dios le da, y por eso la pregunta, ¿Dios te ha dado lo que tienes? Y ahí es donde vamos a analizar muy rápidamente, sin salirnos de Eclesiastés, ahorita volvemos a Eclesiastés, Proverbios capítulo 10, en el versículo 22, hay un texto clave y es, la bendición del Señor, ¿qué trae? En Reina Valera dice, la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. En palabra de Dios dice, la bendición del Señor trae riqueza y no hay por qué preocuparse. No hay por qué preocuparse. Entonces, si no hay por qué preocuparnos, volvemos otra vez allí a Eclesiastés. Si Dios le dio, si Dios no le dio, entonces ahí sí, preocúpese. Porque lo que Dios nos da no es de nosotros, ¿cierto? Es de Él. Entonces, cuando Él lo pida, ¿se lo negamos? Ahí está la clave. Entonces, vuelvo y repito esa pregunta número 1. ¿Dios te ha dado lo que tienes? Y mire esta otra pregunta con respecto a lo que acabamos de leer de Proverbios. Entonces, ¿por qué vives preocupado y triste? La preocupación y la tristeza, literalmente, hace que nosotros no demos cuando Dios nos pide. Porque si estamos tristes, queremos es que nos den, que nos alegren la tristeza. Ahora, surge esta otra pregunta. ¿Tú disfrutas lo que tienes? ¿Tú disfrutas lo que tienes? Eso es clave. Y esta última pregunta es, ¿eres agradecido con lo que tienes? Ahí está la clave. Y muchos dirían, sí, pero, le ponen el pero. Sí, pero es que disfruta lo que tienes. Entonces ahí es donde vamos a analizar rápidamente, allí en Lucas capítulo 12, a partir del versículo 15. Voy a leerlo hasta el 21 y estoy compartiendo palabra de Dios para todos. Dice, luego Jesús les dijo, aléjense de toda avaricia, porque la vida no depende del tener muchas riquezas o muchas cosas. Entonces les contó una historia. Aquí está hablando Jesús. Un hombre rico tenía un terreno que produjo una cosecha muy buena. Él pensó, ¿qué hago ahora? No tengo dónde guardar la cosecha. Entonces se dijo, esto es lo que voy a hacer. Tumbaré todos mis graneros y los haré más grandes. Así podré guardar allí toda mi cosecha y todo lo demás. Me diré a mí mismo, o sea, después de un tiempo, él va a decirse a sí mismo, o sea, va a hablar a sí mismo con el hombre viejo. Me diré a mí mismo, quien es bastante acumulado, para muchos años. Entonces, tómalo con calma, fresquéase, come, bebe y diviértete. Pero Dios le dijo, óigase bien, tonto. ¿Cómo es? Pero Dios le dijo en el 20, dice, pero Dios le dijo, tonto, esta noche, ¿qué dice? Morirás. Y entonces, ¿quién se quedará con todo lo que guardaste? 21 y último. Esto es lo que le pasa con el que consigue mucho para sí mismo, pero no es rico. Y leamos el 22. Después les dijo Jesús a sus seguidores, por eso les digo que no se preocupen por lo que van a comer, para vivir, ni con qué ropa
se van a vestir. Dejémoslo hasta ahí. Miramos aquí, literal, lo que está diciendo Mateo 6:19, que fue el texto base que leímos. Vamos a recordarlo. Mateo, capítulo 6, versículo 19, dice, no guarden ¿qué? Tesoros para ustedes aquí en la tierra, donde la polilla y el moho los dañarán. Además, los ladrones pueden entrar a su casa y robárselos. Y entonces ahí es donde literalmente una persona que solo piensa en amontonar, que lo leíamos allá, ¿que es un qué? ¿Es un qué? Tonto. Por eso habla tonterías. ¿Por qué? Porque literalmente Dios, ¿qué es lo que leíamos allá en Eclesiastés? Si Dios te da, disfrútalo. Disfrútalo. No lo amontone, porque el que amontona no disfruta. Vive es preocupado por lo que tiene amontonado. Sonó como rima, ¿no? Bueno, entonces, la polilla, aquí resalta mucho la polilla y el moho, ¿cierto? La polilla y el moho es algo insignificante, que destruye y destroza. La polilla y el moho es algo insignificante. ¿Ustedes han visto una polilla? Uno la coge y la puede matar así. Hasta con el soplo la puede matar uno así. Y la despedaza. ¿Sí o no? Una polilla. Y el moho, pues, ¿qué valor tiene el moho? Pues uno lo quita y ya se fue, ¿cierto? Pero si eso coge fuerza, acaba con todo. Entonces, la polilla y el moho es algo insignificante que destruye y destroza. Óigase bien, cuando el Señor dice acá que no acumulen, que no hagan riquezas, o sea, en pocas palabras no nos está diciendo que sean pobres, sean miserables. Está diciendo es, si usted que ha nacido de nuevo no disfruta lo que Dios te dio, sencillamente algo insignificante destruye lo que ha construido. Y a veces eso insignificante a lo que no le damos tanto relevancia en nuestras vidas, ¿sabe qué es? La falta de perdón. Uno muchas veces dice, yo no la embarré, la embarró fue él, que venga él a pedirme perdón a mí. Yo, ay, olvídese, si yo la hubiera embarrado, pues yo con gusto voy hasta le lavo los zapatos con la lengua. ¿Eso no es algo insignificante para el hombre? Pero eso para Dios es como el moho y la polilla que va a destruir tu vida. ¿Ve? Y hoy en día familias se matan por una herencia o no. Y no se perdonan. Me la hizo, me la paga. Entonces, ahí mirando este Mateo 6:19, quiero que pase conmigo rápidamente allí a Lucas. Vamos a mirar un momento allí Lucas, capítulo 12. Vamos a recordar otra vez el 20, que es que me impacta mucho esa parte. Pero Dios le dijo, tonto, esta noche morirás. Esa tontería que a veces nosotros no le damos, esa relevancia, puede ser esa polilla y ese moho. Esa tontería que a veces uno dice, no, pero, ay, qué cosa tan tonta. Tan tonto es eso. Sí, eso tan tonto puede ser esa polilla y ese moho que va a destruir eso que llamas dizque felicidad. Por eso pasemos ahora sí a Mateo nuevamente, pero vamos a leer el versículo 20, por favor. Mateo 6:20. Dice, más bien, ¿qué dice? Más bien ¿qué? Guarden tesoros para ustedes. ¿En dónde? Donde no los dañará la polilla ni el moho, y donde los ladrones no pueden entrar y robárselo. Entonces, yo no conozco el primer banco celestial, hablándolo
financieramente. Banco Celestial, no se preocupe, que cuando se muera arriba hay una consignación. No existen cheques del reino, ¿cierto? Entonces, ¿de qué relata aquí el Señor? Más bien, guarden ¿qué? ¿Tesoros en dónde? ¿Cuál es el tesoro más grande? La palabra. Ahí está nuestro tesoro y ahorita lo vamos a mirar a profundidad. Entonces, ahí rápidamente miremos cómo podemos guardar esos tesoros, que es la palabra, en el reino. Pasemos rápidamente a Colosenses, por favor, capítulo 3. ¿Cómo dice Colosenses 3:1? Puesto que ustedes fueron resucitados con Cristo de la muerte, busquen las cosas que donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Sigamos. Vamos a leerlo hasta el 3. Dice, concéntrense en las cosas que y no en las. Ok, eso es clave. Pues ustedes han muerto a su vieja manera de vivir y ahora la nueva vida que disfrutan en Cristo está guardada ¿en quién? Pero venga, sigamos leyéndolo, ¿no verá que vamos a encontrar una palabra clave más adelante? Por eso cuando vuelva Cristo, esto es clave, cuando vuelva Cristo, ¿qué es qué? O sea que su vida, ¿qué es? Mi vida es Cristo. Esto está hablando para los que guardan tesoros ¿en dónde? Entonces, ¿su vida quién es? La palabra, Cristo. Dice, por eso cuando vuelva Cristo, que es su vida, ustedes compartirán, ¿qué? Esa palabra es clave. Y ahorita lo vamos a mirar. Miren lo que sigue diciendo. Así que saquen todo el mal de su vida. Pecados sexuales, inmoralidades, malos pensamientos, malos deseos, codicia, que es una forma de ¿qué? Lea esa última parte después de la coma, ya casi al final. Dice, ¿qué es una forma de adorar ídolos? ¿Qué es una forma de adorar ídolos después de la I? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Codicia. Entonces ahí está el mo y la polilla. Codiciar, óigase bien, vea, ahí está. A ver, mandémosla en traducción lenguaje actual. 3:5. Dice, como deben vivir ahora, por eso den muerte a todos sus malos deseos, no tengan relaciones sexuales prohibidas, no sean indecentes, dominen sus malos deseos y no busquen amontonar dinero, pues es lo mismo que adorar a dioses falsos. Una cosa es ahorrar, porque se ahorra con un propósito, se ahorra con visión, pero otra cosa es amontonar, que usted es tacaño hasta con usted mismo. Que usted prefiere aguantarse las ganas de comerse una galleta de 50 pesos por querer amontonar. Bueno, listo, usted sea los gustos para usted, pero entonces los que están casados, si su esposa le pide algo, no. Vuelvo y recalco, si hay un objetivo de ahorro como hogar, que es para hacer una inversión, una compra específica o un viaje que lo van a disfrutar, bien, pero otra cosa es amontonar por amontonar. Y cuando te dicen, ay hermano, usted no tiene, ando vaciado. Pues sí, literalmente anda vaciado porque no tiene la vida del reino. Tiene mucha plata y ahorita lo vamos a mirar. Entonces, volvamos a palabra de Dios para todos. Mire el versículo 6. Terminemos con el versículo 6. Así que, todo esto hace que Dios, ¿cómo? Ahí está la clave, desobedientes. Los que son desobedientes. Entonces, ahí
literalmente, quiero resaltar dos palabras: gloria y codicia, de lo que acabamos de leer. Entonces, esta otra pregunta: ¿cuál es la verdadera gloria del hombre, del Hijo de Dios? ¿Cuál es la verdadera gloria para un hijo de Dios? Y aquí viene la clave. Gloria, como lo conocemos acá, es riqueza, ¿cierto? Por decir algo, no sé si ustedes, yo sé que lo han escuchado. Dice, uy, alcanzó la gloria. O sea, ya, llegó a la meta, llegó al objetivo, lo logró, ¿cierto? Entonces, la gloria es esa riqueza. Y ahí era lo que mirábamos en Colosenses, en el versículo 4. Y la codicia, que es esa idolatría, que lo mirábamos, literalmente el hombre busca gloria de hombres. O sea, codicia. Porque la gloria de Dios nunca me llevará a la codicia. ¿O Jesús fue codicioso? Pregunto yo, ¿Jesús fue codicioso? Pero recibió ¿qué? La gloria de quién. ¿Se vio la diferencia? Entonces, este sistema de mundo, el sistema de pensamientos en el cual estamos hoy, aquí y ahora, adiestra a toda la humanidad para que almacenen la gloria, el poder y reciban honor, pero aquí en la tierra. O sea, lo que acabamos de compartir. ¿Gloria qué? De hombres. Entonces, ahí es donde quiero pasar rápidamente al versículo 21. Allá en el versículo 21, que lo habíamos leído de Mateo capítulo 6, en el 21 dice, pues donde está tu tesoro, ¿qué pasa? Entonces cambiemos tesoro por gloria. Donde está tu gloria, ahí va a estar ¿qué? Tu mente, tu corazón. Y por eso, rápidamente, vamos a Romanos, por favor. Romanos, para que la misma palabra, hoy quiero que la misma palabra nos hable. Romanos capítulo 8, vamos a leer a partir del versículo 5. Esto ya lo hemos meditado, pero lo quiero hablar hoy o compartirlo en palabra de Dios para todos. Los que siguen los deseos naturales, ¿en qué piensan? ¿Solo piensan en qué? Satisfacer esos deseos. Pero los que viven en el Espíritu, ahí empieza la primera píldora para nuestras vidas, pero los que viven en el Espíritu solo piensan en satisfacer ¿qué? Versículo 6. El que deja que sus deseos controlen su mente, tendrá ¿qué? La muerte. Pero el que deja que el Espíritu controle su mente, ¿qué tendrá? Ahí está la clave. 7. Cuando alguien se deja controlar por su naturaleza humana, ¿cómo está? Está en contra de Dios y se niega a obedecer ¿qué? La ley de Dios. De hecho, ¿qué dice? No es capaz de obedecerla. Porque los que siguen su naturaleza humana no pueden ¿qué? Agradar a Dios. Y último versículo, el 9. Ustedes no son controlados por sus deseos naturales, sino por él. Bueno, esto es clave, porque el Espíritu de Dios vive en ustedes y el que no tiene el Espíritu de Cristo, entonces no tiene gloria. No tiene gloria. Y por allá hay un versículo en uno de los evangelios, dice que en esto es glorificado mi Padre. Entonces, ¿por qué Dios a través de Jesús dice, hagan tesoros en los cielos? Porque Dios ¿qué quiere? Gloria. Él no dice simplemente, no compren, no tengan, vivan debajo de un puente. No, Él está siendo muy claro
y espero que en la palabra de Dios esté aclarando que Dios no está diciendo que seamos arrastrados por dioseros y vivamos debajo de un puente y no tengamos nada. No, Él está diciendo, donde usted esté colocando su mente, ahí está esa gloria que usted dice es que es su riqueza. Si su mente está en el banco, por eso vive preocupado. Si subió, bajó el dólar, si el Bitcoin, que allí, que esto, no. Por eso Dios nos dice, no amontonen, simplemente disfruten lo que Dios les da. Entonces, ¿qué te hace delante de Dios rico? ¿Qué es lo que verdaderamente nos hace delante de Dios rico? Y ahí lo acabamos de leer. El Espíritu. Esa es la riqueza más grande que puede tener el ser humano. Entonces, Él es el que nos da nuevamente ese valor ante Dios. Él es el que nos valoriza. Si nosotros nos presentáramos delante de Dios, así tal y como somos, no valemos nada. Porque la palabra de Dios dice, polvo eres, no eres nada. Por eso envío mi Espíritu Santo para que cobres vida, cobres valor, o sea, vuelvas a tener el valor del diseño original. Entonces, ¿cuál es la verdadera riqueza que Dios nos ha dado? ¿Cuál es la verdadera riqueza que Dios nos ha dado? El Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué decimos, ay, gloria a Dios, compré el carro? No. Eso no se debe decir, más bien diga, bendito seas Padre porque me permites administrar este bien que es un vehículo. Porque el día que tú lo quieras, yo no lo puedo retener. Lo administro, lo voy a cuidar, pero eso no te quita a ti del primer lugar. Porque hay gente que la verdad, compran un carro y ¿cómo se creen? Mejor que los demás. Súbase al andén porque lo piso. Sí, literal. Entonces, vamos a mirar por un momento Lucas, por favor, rápidamente. Lucas capítulo 6, allí en el versículo 45. Pero miren lo voy a compartir en Nueva Traducción Viviente. Lucas 6:45 en Nueva Traducción Viviente. NTV. Una persona buena, ¿qué dice? Produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón. Y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Lo que uno dice brota de lo que hay, entonces de la abundancia, entonces el Espíritu, que es el que nos da ese valor, nos da la riqueza, ¿qué nos pone a hablar? ¿Tonterías o la palabra? Entonces ahí es cuando usted no es que se vuelva un fanático religioso, qué sé yo, sino que usted simplemente es una palabra viviente, una palabra que transita por las calles y que usted lo que habla es vida. Entonces, ese buen tesoro que está en su corazón, ¿qué lo pone a hablar? Lo que está ahí en el Espíritu. Porque no lo va a poner a hablar, ay sí, la economía bajó, ay no, este presidente, ay no, el próximo, ay este gobernador, ay, no te pone a hablar neciamente y menos tonterías. Porque si somos hijos de luz, ¿qué tenemos que brotar? No oscuridad, no oscuridad. Entonces, pasemos rápidamente al versículo de Mateo otra vez, en el capítulo 6, versículo 22. Dice, el ojo es la luz del cuerpo. Si tus ojos ven bien, todo tu cuerpo, ¿cómo está? ¿Estará lleno de qué? De luz. Literalmente ahí dice,
todo tu cuerpo estará lleno de luz. Entonces, la riqueza, óigase bien, que brinda el mundo, enceguece cuando no se tiene la dirección del Espíritu Santo. Mucha gente está ciega. Piensan que porque tienen, ya lograron todo. Y no han logrado, ¿qué? Lo más importante, que es la salvación. Y la salvación no se compra. ¿Recuerdan cuando en el libro de los Hechos dicen que una pareja, un hogar, tenían muchas posesiones? Y entonces se quisieron comprometer con Dios, pero lo que habían vendido se quedaron con una parte. Se negaron, o sea, le prometieron a Dios, yo le entrego todo, pero se quedaron con una parte. Creo que fue Ananías y Zafira. Sí, Zafira. ¿Zafira o Satira? No, Zafira, no Sátira. Entonces, dice que cuando ellos venden eso y le prometen algo a Dios y llegan a presentar su ofrenda y dicen que se habían guardado, ¿qué? Parte de esa venta, cuando habían prometido. Pregunto yo, ¿Dios a usted le está exigiendo que le dé? Para nada. Él no nos exige, deme, tráigame en diezmos, obligatoriamente no. Y menos acá en Camino de Vida Plena. Pero si usted es de un corazón agradecido con Dios, usted a Él no le va a negar lo que le pertenece a Él. Y no estoy hablando de diezmos, estoy hablando de su vida, porque en su vida usted puede compartir así una palabra. Entonces, ¿por qué se niega? En su vida usted puede compartir un abrazo, puede compartir perdón, porque es que si lo traemos solo a las finanzas, muchos de nosotros, ahí nuestro viejo hombre va a empezar a chocar por la información errónea que hemos tenido acerca del diezmo, de las ofrendas, de todo lo que concierne a dineros. Pero no, hablemoslo literalmente nuestra vida. Nuestra vida es ofrenda para Dios. Entonces, ¿por qué se niega? ¿Por qué se niega a veces darse un espacio de venir a orar los servidores a las 7? Ay. Entonces, ahí está. Cuando nosotros verdaderamente somos de parte de Dios y tenemos su Espíritu, el Espíritu Santo sencillamente está ahí. Por eso la misma palabra allá lo leía en Romanos. Si es que tienen el Espíritu de Cristo. Y si no lo tienen, escúlquese en la cabeza, rásquesenla y digan: Señor, ponga su Santo Espíritu. ¿O acaso no dice el Salmo 51 eso? No quites de mí y vuélveme, ¿qué? ¿Sí ve? Y estábamos hablando que las riquezas de este mundo, ¿qué traen? Es tristeza, porque lo que Dios da no añade tristeza con ella. Entonces, ahí en Mateo 6:22 literalmente, la visión del mundo es tan corta que solo logra alcanzar la gloria terrenal y no la gloria eterna. Y ahí es donde vamos rápidamente a Proverbios, rápidamente ahí, en el capítulo 11:28. Dice: el que confía en las riquezas, ¿qué pasa? Pero el que practica la justicia, y aquí literalmente cuando hablamos de justicia es algo que ya se compartió como congregación y se compartió en comunidad. ¿Qué es justicia? ¿Qué es justicia? Se les olvidó, ¿sí? Nos toca hacer el discipulado otra vez. La justicia
es la coraza. La coraza de justicia es el perdón de Dios. Ese perdón de Dios. Entonces, si nosotros acá en Proverbios dice, el que confía en las riquezas, ¿qué pasa? ¿Se va a qué? A marchitar. ¿Qué es marchitar? Se va a morir. Se va a morir. Pero entonces acá dice, pero el que practica el perdón, ¿qué dice? Ahí está. Entonces no va a morir. Al contrario, va a coger fuerza. ¿O acaso no dice la palabra que aunque usted muera, si está en Cristo, vivirá? ¿No dice la palabra eso? ¿No dice eso? Ah, bueno, entonces esa es la fe. Ahora, la coraza de justicia, que fue lo que se habló, si yo literalmente tengo el perdón de Dios, yo no me debo preocupar por qué va a pasar mañana. Porque si yo ya soy perdonado, ¿será que acaso Dios me va entonces mañana a poner a aguantar hambre? Tampoco es despilfarrar todo hoy porque mañana llegará otra cosa nueva. No, vuelvo y le digo, una cosa es ahorrar, administrar y otra cosa es amontonar. Hay mucha gente que literal tienen mucha ropa y siguen acumulando. Y siguen acumulando. Hay gente que tiene solo 2 pies y tienen más de 40 pares de zapatos. A eso es a lo que estamos hablando, iglesia, y decimos que somos iglesia de Jesucristo. Cuando a veces vemos a nuestro hermano con los mismos zapatos y con el mismo hueco ahí atrás. No somos detallistas delante de Dios. Pasamos por alto. Entonces ahí es esa riqueza que te la ha dado. Entonces, la máxima recompensa que puede tener el injusto, o sea, un hombre que no ha aceptado el perdón de Dios en esta tierra, es riqueza material, pero no la riqueza espiritual. Así de sencillo. Entonces, la visión, mientras que la visión que nos da el Espíritu Santo, o sea, la gloria de Dios en nuestras vidas, la verdadera riqueza, es evidenciar el reino de Dios, que es justicia, paz y gozo aquí en el Espíritu. Desde aquí, no es cuando yo me muera. Justicia, paz y gozo. El mundo que trae es tristeza, preocupación, por lo menos un magnate, llamémoslo así, un magnate que tiene mucho dinero, muchísimo, que mejor dicho tiene asegurado el futuro de su 6ª generación. ¿Cree que él puede transitar tranquilo por ahí, por las calles normal? Se puede sentar en una panadería, comerse un rosconcito, tomarse un cafecito. ¿Será que puede? Porque vive ¿qué? Angustiado, desesperado. Vive preocupado. No vive ocupado, sino Entonces, la visión del reino, póngale cuidado, abran sus oídos y también abran bien sus ojos, no para echarles gotas, sino para que observen la palabra. Entonces, lo primero, ¿qué puede hacer? Cuando uno tiene la visión del reino, o sea, el Espíritu Santo, la gloria de Dios, uno lo primero que hace es, ¿qué puedo hacer por el prójimo con lo que Dios me ha prestado en esta tierra? Cuando yo tengo la vida del reino, cuando tengo la vida del Espíritu, lo primero que yo debo empezar a preguntarme, a cuestionarme, Señor, ¿qué puedo hacer por el prójimo con lo que Dios, con lo que tú, Señor, me has prestado aquí en la tierra? ¿Qué puedo hacer? Es lo primero. Lo segundo, ¿qué puedo lograr alcanzar para ti, Señor,
con lo que me has dado para administrar aquí en la tierra. Son dos cosas. ¿Qué puedo hacer y qué puedo lograr? Pero no para mí. ¿Para quién? Para Él. Para Él. La palabra de Dios dice que nosotros que somos embajadores del reino. Somos embajadores de Dios aquí en la tierra. Entonces, ¿el embajador para quién trabaja? Para su nación. En este caso, trabajo para nuestro pastor de pastores, para nuestro Señor de señores, mientras que estoy aquí. Entonces, ¿la gloria para quién es? No para mí. Pero las riquezas ¿es para qué? Las riquezas. Las riquezas que Dios nos permite, como lo miramos en Eclesiastés, es para disfrutarlas, pero disfrutarlas teniendo en cuenta estos dos ítems que las acabé de compartir. ¿Qué puedo hacer y qué puedo lograr? ¿Qué puedo hacer por el prójimo y qué puedo lograr alcanzar para Dios? De lo contrario, su riqueza o lo que llama posesiones, ya sabe quién se las está administrando y para quién va a ser. Entonces, pasemos ahora sí a Mateo, otra vez. Miremos el versículo 23. Pero si tus ojos ven mal, entonces todo tu cuerpo estará lleno ¿de qué? De oscuridad. Si la única luz que tienes es la oscuridad, ¿qué dice ahí? Entonces, póngale cuidado a esto. Quiero cambiar oscuridad por dinero terrenal o riqueza terrenal. Voy a volver a leerlo. Pero si tus ojos ven mal, o sea, solo ve eso que dice usted que es gloria, entonces todo tu cuerpo estará ¿cómo? Lleno de oscuridad. O sea, solo dinero. Si la única luz que tienes es riquezas. Si la única luz que tienes es riquezas, ¿qué dice ahí? Qué horrible. Qué horribles riquezas tendrás. ¿Ve? Lo estoy compartiendo y lo estoy interpretando de esta manera, porque así me lo ha permitido el Señor en esta mañana. Y entonces, ahí literalmente nosotros podemos empezar a desglosar que cuando uno literalmente está solamente empeñado en tener una visión para yo estar bien, estoy ¿en qué? Oscuridad. Estoy en oscuridad. Y ahí es donde vamos a mirar lo que dice Mateo capítulo 19. Esta es una enseñanza que nos deja el Señor muy bonita y quiero compartirla. Mateo capítulo 19, por favor. A partir del versículo 16 hasta el 24. En palabras de Dios para todos, dice: un joven se acercó a Jesús y le preguntó: Maestro, ¿qué es lo bueno que debo hacer para tener la vida eterna? 17. Entonces Jesús le preguntó: ¿por qué me estás preguntando sobre lo que es bueno? Solamente Dios es bueno. Pero si tú quieres entrar a la vida eterna, ¿qué dice? Debes obedecer los mandamientos. 18. El joven le preguntó: ¿cuáles mandamientos? Jesús le respondió: no matar, no cometer adulterio, no robar, no decir mentiras sobre los demás. 19. Respetar a papá y a mamá y amar a los demás como te amas a ti mismo. El joven le dijo: yo he cumplido todo eso. ¿Qué me falta? Jesús, allá en el 21, le contestó. ¿Qué dice? Si tú quieres ser perfecto, ve y vende todo lo que tienes. Dales ese dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven Pero cuando el joven escuchó esto, ¿qué dice? Se marchó muy triste porque tenía ¿qué? ¡Wow! Y ahí es donde dice
en el 23. Jesús le dijo a sus seguidores: les digo la verdad, será difícil que un rico entre en el reino de Dios. Y 24. Sí, les digo que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entrar al reino de Dios. Si nosotros nos ponemos a hacerle aquí la interpretación conforme a las Escrituras, nosotros literalmente, dice la palabra, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador, ¿cierto? Entonces, la mirada del joven rico, en este caso, ¿en dónde estaba puesta? No era por lo que tuviera mucho, sino que como tenía demasiado, había amontonado mucho, o sus padres, porque este era un joven, ¿sí o no? Era un joven, o sea que tenía herencias que había, pero su mente, su mirada, sus emociones y su deseo estaban puestas más en el futuro terrenal que en las riquezas del reino. Y esto es clave. Muchos de nosotros a veces pensamos que porque tenemos ya hemos logrado todo, y no se logra. Porque así como llega, vuelvo y repito, se va. Entonces, el poner nuestra mirada en Jesús y seguirle es poner a disposición nuestra vida y lo que tengo al servicio de Dios, guiado por el Espíritu Santo. Porque aquí, literalmente, si este joven hubiera obedecido la palabra, no cualquier palabra, ¿quién estaba hablando ahí? Jesús, o sea, la palabra. Si este joven rico hubiera obedecido la palabra, ¿usted cree que la palabra lo va a poner a pasar necesidades? No. Él sencillamente podría haber dicho: listos, maestro, yo te quiero seguir. Quizás de pronto en cierto momento Jesús le hubiera dicho: ya sé que tienes fe, no vendas, no vendas. Pero como su mirada estaba ahora puesta en el futuro de él, o sea, ¿de qué voy a vivir? ¿Cómo voy a mantenerme? ¿Cuál va a ser mi estatus? ¿Qué va a pasar con mi vida? ¿Qué va a pasar con mis hijos? No, eso sí no. No, Señor, hasta allá no. Ahí está la clave. ¿En dónde puede estar su mirada? Y por eso ahí literalmente lo que dice 1 Timoteo capítulo 6 versículo 10. ¿Cómo dice? El amor por el dinero causa toda clase de ¿qué? Entonces, ¿qué era lo que Dios le estaba diciendo a este rico? Yo le quiero evitar males. Porque Jesús vino a traer ¿qué? Vida. ¿Y vida qué? Él no vino a traer muerte. Y entonces esos males se los quería evitar. Y dice, el amor por el dinero causa toda clase de males. Aquí dice, toda clase. Por querer tener más y más dinero, algunos se han desviado de la... ¿Qué le pasó a este joven? Iba bien. Yo cumplo toda la ley. No mato, no robo, etcétera, etcétera, etcétera. Hemos dicho, ¿qué me falta? Estoy bien. Ah, sí, ¿estás bien? Entonces ahora quite su mirada de esas riquezas y ponga la mirada en la palabra. Y ahí fue donde... Pero es que, ay, no puedo. ¿Recuerda lo que leíamos? Nadie puede servir. Y ahorita lo vamos a compartir. Ahí está en Mateo. Nadie puede servir. Por eso el Señor le dijo, o tus riquezas o yo. Y por eso el joven dijo, no, yo mi mente la tengo en el futuro y usted sabe que a ver, mis hijos, mis nietos, yo necesito cuidar esto. A ver, ¿es que acaso son los de Dios? ¿A Dios le queda grande darle algo nuevo a sus nietos? Nada. Entonces,
Cuando sufro, óigase bien, esta es una, ¿cuándo yo sufro? ¿Cuándo yo sufro? Póngale cuidado. ¿Cuándo yo sufro? Cuando me desvío de la fe. ¿Por qué la humanidad ahorita sufre por dinero? Porque no tienen qué. Así de fácil. ¿Cuándo usted y yo sufrimos? Cuando nos desviamos de la fe. Porque si tenemos fe, ¿acaso la palabra de Dios no dice que todo ayuda para bien? Entonces, si hoy no tiene para comer y se acostó sin comer, ¿no le ayudó para bien? Que de pronto el estómago a medianoche le está tronando, no deja dormir al vecino de la misma bulla del estómago, pero le ayudó para bien. ¿Por qué? Porque quizás Dios está haciendo algo en usted o sencillamente lo guardó de un peligro. Porque de pronto si usted hubiera tenido dinero justo en ese momento, fue al de uno o a Lara o a donde haya sido, compró y apenas salió, ¡pum!, pasó un carro y los pichó. A veces uno no se imagina eso, pero Dios nos guarda de todo. Y uno dice, ay Señor, me acosté sin comer y vea. ¿Y qué? No tienes fe, porque no lees mi palabra, no me escuchas. Por lo tanto, tú quieres es complacer tu deseo carnal. ¿Ve la importancia? Entonces, ¿cuándo sufro? Cuando no tengo. Y no tener fe es no tener la palabra. Así de fácil. Y terminamos, vamos a ir terminando en Mateo capítulo 6, por favor. Allí, pero vamos a leer en el versículo 24, que era lo que compartí ahorita. Nadie puede servir ¿a quién? Aquí dice, nadie puede servir a dos patrones al mismo tiempo. Odiará a uno y amará al otro, o se dedicará a uno y despreciará al otro. ¿Ustedes no pueden qué? Servir al mismo tiempo a Dios y a las riquezas. Y no se trata de botarlas, desperdiciarlas, regalarlas. No, es que mi mente no debe estar puesta ahí. Si usted tiene hoy con qué ir a comerse algo, pues bien, gloria a Dios. Pero si no tiene, ¿por qué te entristeces? Es más, a veces suele suceder que muchas veces miramos es al otro, ay, yo quisiera, mire, ellos sí pueden, ay, yo cuánto quisiera. ¿Perdón? Si tu vida es bendita con toda bendición espiritual, ¿por qué desea lo que otro tiene? No, eres tú que tienes que vivir. Ahora, el joven rico no podía servir a Jesús siendo esclavo. ¿De qué? ¿De las riquezas? O sea, no podía, como dice ahí lo que acabamos de leer, nadie puede servir a dos patrones, acá dice, al mismo tiempo. O sea, él estaba esclavo de las riquezas, pero quería también servirle al Señor. Y el Señor le dijo, no, ve y vende. Y ahora sí, sígame. Y ahí es donde vamos a Proverbios capítulo 15, por favor. ¿Cómo dice Proverbios 15, 16? Es mejor ser pobre, ¿y qué? Y respetar al Señor, que ser rico y llenarse de qué. Ay. Entonces es muy clave y creo que la palabra de Dios nos lo está dando muy claritamente, que no es vivir arrastrado, es que no tener ni siquiera una casa, no, es tenerla o tener lo que Dios le ha dado, pero guiado por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, si tu riqueza es la palabra de Dios, tu visión, ¿a dónde está dirigida? Si tu riqueza es la palabra de Dios, entonces tu visión ¿a dónde está dirigida? ¿A dónde está dirigida tu visión? Cuando hablamos de visión no estoy hablando de tu vista física, sino tu mente. ¿Dónde estás imaginando a tus generaciones? Si tienes la visión del reino, porque si tienes solamente la visión de aquí, de las riquezas de la tierra, usted, mi hijo va a tener carro, mi hija va a tener apartamentos, mi hija, o mi hijo. Eso es una visión corta. Eso es una visión corta.
Porque un temblor como el que nos cogió aquí, y más fuerte, por ahí de 11.5, ¿qué queda? ¿Qué queda? No queda nada. Y si sus hijos están ahí en esos lujos, ahí queda. Por eso nuestra riqueza es el Señor. Ahora, un hombre, voy a compartirles esta anécdota para ir terminando. Un hombre tan pobre, era re pobre, que lo único que tenía era riquezas materiales como dinero, propiedades y empresas. O sea, tenía ¿qué? Un futuro terrenal asegurado. Óigase bien, tenía un futuro ¿qué? Terrenal. Y un hombre demasiado rico que solo tenía como herencia la palabra de Dios y solo podía dar fruto del Espíritu Santo. ¿Qué tenía él? Un futuro celestial asegurado. Y ahí es de quién cree que estamos hablando. Jesucristo. Jesucristo nació en cuna de oro, nació con los mejores ropa o con lo que estaba en ese momento de moda. Ok. Y ahí es donde recordemos Lázaro y el rico. ¿Recuerdan? Rápidamente. Mire, Lázaro y el rico allá en el capítulo de Lucas, allá en el Lucas capítulo 16. Por favor. Lucas capítulo 16, allá en el versículo 19. Vamos a leerlo rápidamente. Lucas 16, 19 dice, en palabra de Dios para todos, dice, Jesús dijo, había un hombre tan rico que todos los días se divertía a sus anchas y vestía las ropas más finas y comía de la mejor comida. Había también un hombre muy pobre llamado Lázaro, quien tenía el cuerpo cubierto de llagas y con frecuencia se sentaba a la puerta de la casa del hombre rico. Quería tan solo que calmar su hambre, comiendo las sobras que caían de la mesa del hombre rico. Los perros venían y ¿qué? Tremendo. Dice el 22, también después Lázaro murió y los ángeles del cielo vinieron y lo pusieron al lado de Abraham. El hombre rico también murió y fue enterrado. 23. El rico fue enviado al lugar donde están ¿quiénes? Y sufría mucho. Miró hacia arriba y vio muy lejos a Abraham y a Lázaro sentado a su lado. El hombre rico gritó, Padre Abraham, ten compasión de mí, manda a Lázaro para que moje la punta de su dedo con agua y refresque mi lengua. ¿Estoy qué? ¡Wow! Sufrimiento. O sea, con lo que estaba acá, allá se le está multiplicando. No tanto las finanzas, sino el sufrimiento. Dice, 25, pero Abraham le dijo, hijo mío, recuerda que mientras que estabas vivo, la pasaste muy bien, pero Lázaro sufrió mucho. Ahora él recibe consuelo aquí, mientras tú, ¿qué dice? Ay. 26, además entre nosotros hay un abismo muy grande para que nadie pueda pasar de aquí para allá, ni de allá para acá. Entonces el hombre rico dijo, Padre, te ruego que mandes a Lázaro a casa de mi padre. Dile que les advierta a mis 5 hermanos y así ellos no tengan que venir también a este lugar. ¿De qué? Ay. Y mire lo que dice. Aquí ya estos últimos 3 versículos es para que usted abra la mente. Pero Abraham dijo, ¿qué dijo? Allá tienen la palabra. Pero Abraham dijo, ellos tienen a Moisés y a los profetas que los escuchen a ellos. O sea, tienen la palabra. Y mire que lo que dice,
El hombre rico dijo, no, padre Abraham. ¿Qué dijo el hombre rico? No, yo no puedo, no puedo. El hombre rico, lo que leamos allá en Mateo. No, yo no. ¿Cómo voy a vender todo eso? Y aquí dice, el hombre rico dijo, no, padre Abraham. Pero si alguien va desde donde están los muertos y les avisa, ellos cambiarán su manera de pensar y de vivir. Y aquí, ¿qué dice Abraham? Abraham le dijo, si ellos no escuchan la palabra de Dios, o sea, todo lo que es la Torá, los profetas, tampoco escucharán a alguien que regrese entre los muertos. Y esto se cumplió en el joven rico. Escuchó a Jesús y dijo no. Hasta allá, sí, no. Por eso, nuestra riqueza, ¿quién debe ser? Bueno, hace mucho tiempo escuchaba a alguien que decía, y es cierto, no he visto un entierro con trasteo ni con caja fuerte a bordo. No he visto eso. Y por eso quiero terminar leyendo Marcos capítulo 19. Marcos 4. Quiero terminar con esta píldora, que yo sé que esta píldora nos va a servir a todos, para que reflexionemos y miremos cómo está nuestro hombre interior, que es el nacido por la palabra, no el hombre viejo. Porque el hombre viejo está viciado a esos engaños de la vida. O sea, esos engaños de la vida son esos afanes y las riquezas, que lo vamos a mirar acá. Mire, versículo 19. Aquí está hablando de la semilla. Dice, pero poco después dejan que las preocupaciones de esta vida, las ganas de ¿qué? No los escucho. A la cuenta de 3, vamos a leerlo. 1, 2 y 3. Léalo. Pero poco después dejan que las preocupaciones de esta vida, ¿qué más? Las ganas de tener dinero y el deseo de tener cosas los distraigan. Todo eso que ahoga en ellos el mensaje y no dan fruto. Ahí es donde uno entiende por qué en el libro de los Hechos, cuando se levantaron estos hombres llenos del Espíritu Santo y hablaban a multitudes, dicen que ellos no les importaba y decían, vengo a poner esto en la presencia de Dios. Y dice que no habían pobres en ellos. El que estaba con necesidad, hermano, ¿qué le falta? Yo tengo 3 camisas, tome una. Hermana, ¿qué tiene? No tiene la cena. Yo tengo mucho mercado, camine. Porque se manifestaba el poder de Dios. ¿Con qué? Con el amor, con el perdón, con la misericordia. Es muy bonito hablar de Dios, pero vívalo. Vívalo. Es que ni siquiera entre nosotros que estamos acá somos capaces de brindarle a alguien que ni siquiera nos puede retribuir ni siquiera un dulce, ni siquiera un abrazo. Somos tan mezquinos hasta en eso. Eso es lo más grande que necesitamos, ¿o no? Pero no, nos preocupan los afanes. Necesito un carro, Señor. Necesito una bicicleta, necesito una moto, necesito cambiar la lavadora, necesito... Ahorre. Sea buen mayordomo, pero tampoco sea tacaño. No, que es que estoy ahorrando y entonces no puedo. El hecho es que uno, porque se niega a sí mismo un gusto. ¿Acaso la palabra de Dios dice, si tú amas a tu esposa, te amas a ti mismo?
Eso, dígaselo ahí, abrácelo. Eso, mírese así, dígale, amén. Y para los que nos ven en la red, si usted que está casado, ámese a sí mismo. Y para el que no está casado y está tacaño, no se case, hermano. No se case, no se case, no se case, porque si usted se casa, hermano, ya sabe. Entonces, esta mañana yo ya reflexionando con la palabra, especialmente con la oración que tuvimos, el compartir que tenemos a las 7, que por sí están todos invitados, especialmente los servidores. Entonces, reflexionaba y decía, si mi esposa está bien, ¿cómo cree que estoy yo? Y si mi esposa está mal, ¿cómo cree que estoy yo? Porque somos ¿qué? Y por eso, esto que Dios nos comparte hoy, no es para que seamos tacaños entre nosotros mismos, con nuestros hogares. Y con esto termino. Una hija que tenía el sueño de llevar a sus papás al mar, pero también tenía el sueño de comprarse un carro. Y dijo, pero es que papá, en el carro los puedo llevar a pasear, quizás no al mar, pero los llevo acá lejitos, por allí, a La Vega, a Santa Marta, a Cartagenita, a Madrid, pero no España, sino Madrid, Cundinamarca, Villeta, Girardot. Bueno, los puedo estar llevando cada 8 días. Pero a Santa Marta es solo una vez. Y ustedes quieren hotel al lado del mar, eso es muy costoso, papá. Y el papá pues literalmente dijo, bueno, mija, lo que usted quiera, tranquila. Siguió ahorrando y ya no le faltaban sino solamente 500,000 para completar la cuota del carro nuevo, 0 kilómetros. Y era un carro muy elegante, muy bonito, y iba a sentirse ella muy orgullosa de tener a sus papás ahí, porque sus papás siempre andaban era en burro, no andaban nada más, y a pie y ya. Pero llegó una noche donde sencillamente ellos vivían en el campo y vino una borrasca muy fuerte, cayó un árbol y mató a papá y a mamá. ¿Dónde quedó el sueño? Enterrado. Porque ese mismo dinero, parte de ese dinero tuvo que invertirlo en el sepelio. Que no nos coja de sorpresa Dios cuando nos llame y no hemos disfrutado lo que Dios nos ha dado. Disfrute a su esposa, disfrute a sus viejos si los tiene vivos, disfrute a sus hijos, deles un cono, una galleta, papá. No. La excusa es, te vas a llenar de lombrices. Bueno, pues si ya es exagerado que salió de una tienda a la otra y solo dulces, pues bueno, ahí sí. Pero lleva al niño pidiéndole un dulce hace 3 años y no se lo da. No, eso no. Cómate un ajo, eso le ayuda. Eso es natural. No te niegues. No te niegues. Sí nos puede causar risa, pero yo sé que el Espíritu Santo ahí con risa los está tocando. Porque yo le decía esta mañana al Señor, Señor, que sea tu Espíritu enseñándonos a nuestro espíritu. Y eso está pasando hoy. El Espíritu de Dios nos está enseñando a nuestro espíritu, no a tu emoción, no a tu carne. Así que, iglesia, póngase sobre sus pies. Y el salmo predilecto que a mí me encanta
expresárselo a Dios para estos tiempos y para muchos tiempos que he compartido la palabra. Vamos a orar la palabra poderosa de Dios. Este salmo que se ha compartido en el discipulado, que es base fundamental de los 4 salmos que debemos tener los que han hecho el discipulado o los que se animan ahorita también a trabajar este nuevo tiempo que Dios nos va a regalar, que son los fundamentos bíblicos del reino. Este salmo habla de la limpieza, habla del perdón. Ya saben de cuál habló los discípulos que han hecho el discipulado. ¿De cuál salmo habló? Muy bien. Es un salmo que la verdad no es que sea un amuleto ni agüero. Es el poder de Dios a nuestro espíritu, no a nuestra carne. Usted lo ora y lo ha orado y lo seguirá orando, y no va a haber nada afuera diferente, no va a haber cambios, pero su espíritu sí. Eso hace muchos años nos lo compartió el pastor, y yo me acuerdo, el papel que me tocó a mí era: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Y pues con eso soy lo que soy ahora. Por eso la palabra no vuelve vacía, no vuelve vacía. Siembra para tus hijos, siembra para tus nietos. Tú no vas a recoger sino solamente alegrías acá, pero ellos cosecharán la gloria de Dios. Y tú también ya tienes la gloria de Dios. Por eso vamos a orar con fe diciendo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y el pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, y cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios, y publicará mi boca tu alabanza. Porque tú no quieres sacrificios que yo los daría, no quieres holocaustos. Los sacrificios para Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y la ofrenda del todo quemada, y entonces se ofrecerán becerros sobre tu altar. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Rey, a nuestro Creador. ¡Aleluya! Muchas gracias por permitirnos llegar a usted por medio de esta enseñanza. Esperamos que haya sido de mucha edificación para su crecimiento espiritual y personal. No olvides suscribirte a nuestro canal en YouTube.
y activar la campanita y darle like. Síguenos en las redes sociales para más contenido como este y estar notificado cuando hagamos una transmisión en vivo o subamos un nuevo video. Bendiciones. Hasta pronto.